Entonces ya, comencemos. ¿Qué decíamos la clase anterior? Nosotros decíamos, mira, la adopción de la IFRS 16 generó una diferencia significativa. Los arrendatarios, el usuario del activo ya no debía tener contabilizado, bueno, estaba obligado a tener contabilizado algún activo, lo que llamábamos el activo por derecho de uso, que no era lo que se tenía que hacer antes de la NIC 17. Cambio, y eso lo hacía siempre, con excepción de dos casos, que decíamos, mira, si el activo vale muy poco, o si eventualmente el contrato es por muy corto plazo. Entonces, si tú arrendabas un computador o quizá una máquina de dar agua, una impresora, etcétera, decíamos, eso cae en una excepción. O si tú lo arrendabas por 1 o por 2 meses, no tiene sentido que lo contabilices como activo tuyo, porque solamente era más bien un contrato de servicio. Entonces dijimos, eso hace una diferencia significativa con lo que se veía antes, porque antes, tanto el arrendador, digamos, el dueño legal, como el arrendatario, el usuario, tenían que generar o definir si era un contrato de leasing operativo o leasing financiero. Ahora el arrendatario siempre tenía un leasing financiero y el arrendador tenía que definir si era operativo o financiero. Entonces decíamos, mira, lo que aquí tenemos es que el activo por derecho de uso no sé cuánto vale, pero me he comprometido a pagar ciertas cosas. Por lo menos los cánones de arriendo, la cuota mensual que pago de arriendo, perfecto. Pero además podrían haber sanciones, podría garantizarte el valor residual, podrían haber algunos pagos que están asociados a algo que es proyectable, por ejemplo, la variación del índice de precios del consumidor o de las tasas de interés del Banco Central, de la Asociación de Banco o algún referente de mercado, y además el valor presente del precio de ejercicio de la opción de compra. Entonces tú dices, oye, voy a ejercer la opción de compra con suficiente certeza y entonces debiésemos ser capaces de incorporar ese pago dentro del valor presente. Y como no conocemos el valor del derecho del activo, el pasivo le va a dar el valor al activo. ¿Sí? Y eso es lo que decíamos esencialmente la semana pasada. Entonces uno dice, mira, como máximo, ¿cuánto podría ser el valor presente de esas cuotas por un punto premio? Cercanas al valor razonable. Eso es, un punto premio. No tenía sentido con lo que nosotros decíamos el camión la clase anterior. Decíamos, mira, si yo tuviese el valor presente de las cuotas por 23 millones y el camión valía 20 millones, entonces no tendría ningún sentido registrarlo por 23 millones, porque tú dirías, listo, yo tengo un derecho de uso que vale 23 millones. Y eso es una parte de los derechos que obtengo sobre el camión. Entonces sigo ya, si pudiese vender el camión, ¿lo vendo en cuánto? Inmediatamente después de tomarlo en arriendo. En 20.000, o En sea, en 20 20. millones. Entonces, ¿qué debiera hacer con esos 3 millones de diferencia? Por otro punto premio. Llevarlos a resultados ¿Cómo? como pérdida de por ajuste. Ya, listo. Un punto premio. Deterioro. Entonces, fíjense que registrar algo que es la fracción del derecho sobre un camión propio, por más de lo que vale todo el camión propio, primero que es tonto, es ilógico. Segundo, te generaría una asimetría contable, porque tú dirías, oye, tomé un activo por 23 y automáticamente 20 y voy a meter 3 millones al estado de resultado. Eso le metería volatilidad y no te permitiría medir lo que uno quiere ver, la rentabilidad, la liquidez u otros factores de la empresa. ¿Se entiende? Entonces, por eso decíamos como máximo el fair value. Entonces, si te dan el valor presente con una tasa más que los 20 millones, entonces tú dirías, bueno, la tasa es más alta nomás. Pues, y entonces habría que calcular la tasa implícita que decíamos en la clase anterior y más o menos hasta ahí llegamos. ¿Se entiende? Y entonces nosotros decíamos, mira, si esto fueran 20 millones, creo que nosotros decíamos, mira, lo arriendo por 8 de 10 años
Entonces, digamos, si la depreciación es lineal, entonces al 31 de diciembre del año 8, digamos, el camión va a valer ¿cuánto? Después de 8 años. ¿Cuánto valdría un camión que dura 10 años, que costó 20 después de 8 años? ¿Cuánto? 4 millones. 4, eso es, perfecto. Entonces lo que uno dice, mira, si yo le ofrezco comprar el camión por 3.700.000 en 8 años más, hoy día, ¿se aseguran que lo compran o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Lo ejercen o no lo Que ejercen? no, que ¿Por qué no. no? Porque tenía en mente si valía 4 y estamos pagando 3.600.000, no sabemos si va a tener otro tipo de problemas el mismo camión o no. Bueno, Por el eso tema de es. kilómetros. O sea, podría ser perfectamente que a futuro el camión no valga eso. Y entonces eventualmente lo que uno va a decir es, mira, si a futuro no vale eso, entonces no estoy seguro. Pero si yo le dijera, oye, la opción de compra no es por 3.700.000, la opción de compra es por 300.000 pesos. ¿Lo compran o no lo compran? Ahí sí. Ahí sí. Entonces fíjense por qué ahí sí, porque mucho más bajo que el precio más o menos que yo espero que valga al final. Entonces uno dice, mira, si te digo al valor de mercado que podría ser 4, o podría ser 2, podría ser 9, no sé, pensémoslo. Si te digo muy por debajo del precio de mercado, entonces seguro que sí. Entonces inclusive en otros casos en que esa opción de compra esté asociada a otros factores, igual podría ser que se vaya a ejercer. Por eso que lo que es importante es que sea ejercida con razonable certeza. ¿Sí? Y entonces más o menos hasta ahí llegamos en la clase anterior. Entonces decíamos, mira, tú tienes el valor para el activo por derecho de uso, pero eventualmente tú podrías decir, para dejarlo listo, operativo, tendría que hacer otras cosas. Por ejemplo, que al final del contrato yo lo tenga que desmantelar. Entonces el valor presente de eso debiese ser incluido. ¿Sí? Todo lo que yo haya ofrecido para lograr obtener el contrato, si tú le enviaste regalo al arrendador, si lo invitaste a comer, etcétera, todos esos incentivos debiesen ser considerados dentro del valor del contrato. Cualquier costo adicional, tú lo tuviste que certificar, tuviste que hacer pruebas, lo trajiste del puerto, pagaste el impuesto aduanero, etcétera, con capital propio y eso no está incluido en las cuotas del leasing, debe incluirse. Y eventualmente a ti te empezaron a cobrar las cuotas del leasing, pero tú todavía estás haciendo pruebas para que quede funcionando. Entonces, en esos meses, perfectamente tú podrías tener que devengar esos intereses y capitalizarlos dentro del activo por derecho de uso. ¿Sí? Entonces, esas cosas podrían sumar adicionalmente al activo por derecho de uso para que el activo por derecho de uso valga algo más que la obligación por leasing en un principio. ¿Sí? Pero Profe, eso una pregunta. obviamente se paga con plata de la empresa. Mariela. ¿Por qué en la diapositiva pasada, por qué los incentivos ofrecidos no serían gastos? Porque son necesarios para obtener el contrato de arrendamiento. Ah, ya. Entonces, si no fuera necesario, entonces no son costos activables en ese sentido. ¿Entiendes? Entonces, una de las mayores ventajas que nosotros listábamos era que tiene un beneficio fiscal, porque si yo tengo una cuota de arrendamiento, toda la cuota pasa como un gasto, como que fuera el gasto por arriendo. Si mi alternativa es adquirir el activo con un préstamo, entonces solamente los intereses de ese préstamo van a considerarse como gasto. Entonces, el costo en términos de la tasa después de impuesto de un leasing podría disminuir mucho al tener eso. ¿Se entiende? Entonces ahí uno va a decir, mira, yo por una parte
voy a deducir A o B o C, y eventualmente eso va a generar que si yo A es mucho más, que tengo que pagar mucho más impuestos que B, bueno, B quizás es una alternativa que podría verse de otra forma, no solamente con que pago una tasa más alta o más baja directa o que tengo mayores gastos, sino que eso va a redundar en que otros gastos disminuyan. ¿Se entiende? Entonces eso hace una diferencia frente a un préstamo más tradicional con el banco. Además, si tú puedes tener leasing, créditos con los bancos, bonos para las empresas grandes y además aportes de capital de los accionistas, entonces tengo más fuentes de financiamiento. Y eso evita que cuando la empresa tenga ciertos proyectos, la empresa no tenga capital para invertir en esos proyectos. ¿Entiendes? Entonces eso limita esta baja liquidez o poca disposición de recursos para dejar botados proyectos. Muchas veces lo que decíamos, el leasing te financia el 100% del activo, el crédito tradicional te financia un monto mucho más bajo. Y además decíamos que un préstamo quizás del tipo hipotecario tendrá 20, 25 años de plazo, pero eventualmente podría ser que un leasing tenga 50 años, 80 años perfectamente, y entonces son plazos más extensos que los tradicionales. Particularmente porque son otorgados por otros proveedores de capital, que en el fondo no es el clásico banco, podría ser una compañía de seguro, una FP, un private equity, podrían ser otro tipo de fondos que están dispuestos a prestar porque mira, tengo el activo como colateral, una casa, tengo un motor, tengo un tractor, tengo un avión, lo que sea que arriendo, y además genero intereses. Entonces podría permitir llegar a otros que quizás tienen otros contextos en términos de tasa, de plazo y de las exigencias que se realizan sobre esos, comillas, préstamos. ¿Sí? Además, no te llenas de tecnología obsoleta, porque en el fondo uno dice esto, mira, ¿cuánto creen que vale un avión? En millones de dólares. ¿Cuánto creen que vale un avión en millones de dólares? ¿Alguien tiene alguna idea? 100 millones de dólares. 100 millones suena razonable. Más o menos como $1.000.000 por persona que pueda transportar. Entonces podría ser 200, 300 millones de dólares si es más grande. Entonces uno dice, oye, mira, si yo invertí 100 millones de dólares en un avión, ¿hasta cuándo lo uso? Hasta que se pueda, o sea, sacarle el máximo provecho. ¿Cuándo eso? Toda su vida útil, Ya, pues ¿cuándo se acaba la vida útil del avión? cuando ya no puede seguir volando. Ya, ¿eso pasa en tierra o en el aire? En tierra. Eso esperamos, porque si no podría ser catastrófico. ¿Se entiende? Entonces, no es tan fácil que las aerolíneas digan, oye, yo voy a ocupar hasta el fin de los días, porque si tu computador se funde, compras otro. Si el avión se funde, mueren personas. No es exactamente lo mismo. Entonces uno podría decir, oye, te dura 15, te dura 20 años, pero es súper difícil que una empresa lo lleve hasta el final de su vida útil. Entonces, podría ser que en algunos casos uno diga, oye, si yo invierto 100 millones de dólares como una cantidad brutal, me voy a amarrar así como irracionalmente al activo y lo voy a usar hasta que ya no dé más. Sí, pero podría ser que eso no es el óptimo. Quizás si tuviera una aerolínea quizás más de tarifas altas, como en el caso de Emirates, no te conviene tener aviones con 8, con 10 años de antigüedad. Quizás te conviene estar renovando tu flota para poder cobrar esas tarifas. Entonces quizás tú no quieres quedarte con una tecnología que esté más bien obsoleta. Entonces tú entras en un contrato de leasing de 3 años, de 5 años. Lo mismo podría pasar con los laboratorios computacionales que decíamos, la Universidad Dell te hace el leasing, HP te hace el leasing. ¿Se entiende? Y así tú podrías decir, oye, lo que decíamos de los automóviles, los 3 años. ¿Por qué? Porque después tengo que empezar a hacer mantenciones que ya no están en garantía, tengo que hacer la revisión técnica, etcétera. Entonces permite no estoquearse con tecnología que voy a emocionalmente apegarme a ella. Entonces tú dices, mira, yo pagué por un tiempo y entonces después puedo cambiarlo.
Y esto fíjense que funciona para las dos partes, porque en el fondo el arrendatario tiene activos que están nuevos, pero además el arrendador perfectamente podría ser el fabricante. Y entonces si tú eres HPA te vende un computador todos los años, que paga 36 cuotas. Bueno, es como una venta a crédito, pero después te vuelvo a vender otro, y otro, y otro, y otro. ¿Se entiende? Entonces, son algunas de las ventajas que tienen los leasing. Y además te permite ciertas cosas. Te permite decir, mira, si yo inicio un proyecto y le va mal, quizá ese proyecto está amarrado solo con el activo. En el fondo, no tengo que empezar a sacar utilidades de otros negocios para pagar con esto. Entonces tú dices, mira, te arriendo una tienda y te pago el 7% de las ventas como arriendo. Listo. Y si no vende, no pagan nada de arriendo. ¿Se entiende? Entonces podría ser que los flujos que genera el mismo activo se ocupan para pagar esa cuota o ese canon de arrendamiento. Entonces eso hace una diferencia significativa. Entonces tú dices que eso podría asignar mejor los recursos, porque en el fondo digo, oye, esta tienda no alcanza a pagar sus costos, o este avión, o este tractor, o el activo que sea, no da nomás. Pues chao, entonces ese no lo voy a arrendar. ¿Se entiende? En vez de que tú levantes 100 millones y empieces a hacer presupuesto y algunos negocios te salen mal, tú dices, oye, ¿cuánto proyecto que va a ganar? 100. ¿Y cuánto cuesta el arriendo? 200. No da. Si el arriendo cuesta 30, da. Si no, no da. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, se asignan de mucho mejor forma los recursos que tiene la compañía. ¿Sí? Profe, tengo una duda. Ajá, Nico. ¿Cuál es el incentivo del arrendador de Ajá. hacer un leasing? Gana Porque si intereses. tiene, pero el interés, ¿cómo se fija para que realmente sea atractivo de poder financiar eso y con el costo de oportunidad asociado que tiene, O en sea, vez de yo quedar con ese dinero? es que tú dices, ya, tú eres Chevrolet Servicios Financieros, entonces ya, yo tengo una camioneta que yo la vendería al contado en 15 millones. Y entonces tú dices, oye, mira, podría hacer un leasing y entonces voy a decir, mira, ¿cuánto me cuesta a mí? Yo si voy al banco Chevrolet, me cuesta un 1%. Ya entonces le voy a hacer un contrato en 36 cuotas. Normalmente esto es anticipado, entonces hacemos esto, para que pague la primera cuota al momento de firmar el contrato. Y entonces calculo la cuota, pues invento, me quedan cuotas de 500.000 pesos. Entonces si pago 36 cuotas de 500, voy a hacer el cálculo exacto mejor. Está casi, casi. Te quedan cuotas de 493, 282. Entonces digo, mira, si multiplico esto, en total me van a pagar 36 cuotas de esos, son 17.758.000. Entonces hay 2,5 millones en intereses, que no están explícitos, porque tú dices, no, pues esto es lo que yo cobro por arriendo. No separo la cuota en cuanto a intereses capital, al menos en la forma tradicional. Pero claro, tú estás ganando 2,5 millones. Y además, cuando tú vendiste esto en 15, tu costo de fabricación quizás fue 12. ¿Se entiende? Entonces tú te ganaste el margen bruto y además se podrías ganar los 2,5 millones del financiamiento. Entonces, y además tú dices ya, pues en 36 meses no te doy la opción de comprar. Entonces tú vuelves a entrar en otro leasing por un auto nuevo. Ah, me aseguro un margen bruto de otros 3 millones. ¿Se entiende? Entonces, al menos tengo esas dos ventajas, que el arrendador, que cuando es el fabricante, se asegura las ventas y se asegura de tener un financiamiento. Entonces, puede ser que tú digas, oye, yo le doy crédito al cliente y me paga 1% de interés y yo le pago a mi banco 1% de interés, en el neto quedo cero. Claro, pero me aseguro que en 36 meses el cliente no quiere andar a pata, entonces va a venir y va a comprar otro auto con leasing automotriz. Perfecto, pero en el caso, por ejemplo, de una empresa, como decía en el texto, que no se dedica a dar préstamos, o por ejemplo, no es la misma que vende, por ejemplo, los automóviles, sino que una empresa que por un hecho particular Ujú. hace un leasing hacia otra empresa. Ujú. Ahí el único beneficio que tiene sería el interés que obtiene, ¿no? Sí, claro.
Ya, O perfecto. sea, pero sigue estando el beneficio de la venta, porque es probable que si tú no le otorgas leasing, entonces no te van a poder comprar el activo. ¿Entiendes? Entonces, por eso que en general las empresas que tienden a proveer leasing es porque tu activo es sumamente caro, entonces la empresa no podría. O tú tienes como una ventaja, mira, yo le pago a mi banco 1%, pero yo le cobro al cliente 2%. Entonces tomo la plata de mi banco, se la presto al cliente y me gano la diferencia. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Gracias. Profe, yo quedé como con una duda, Ajá. que entonces en el fondo como la ventaja del leasing y todo, que en eso del avión no entendí mucho, pero la ventaja es que el arrendador está ganando intereses y del arrendatario, el que Ujú, arrendó el ujú. avión, gana que no, como que esté actualizando como cada cierto tiempo el avión o como el activo y lo que sea, Ujú. para que no llegue y muera de la nada por el riesgo y todo, ¿no? No, y aparte te quedas con activos más nuevos, pues tú no tienes un computador de hace 5 años ni un avión de hace 5 años, sino que se va renovando. Sí, ¿Entiendes? eso es la ventaja del... O sea, es que depende de la clase de activo. Por ejemplo, las empresas mineras y forestales, cuando arriendan las camionetas en las que andan, dicen, mira, que para mí una lata que yo te pague a ti y después la lleva a mantenimiento, mejor tú véndeme en leasing 20 camionetas y dentro de la cuota inclúyeme el mantenimiento, las piezas y todo lo que necesite hacer y solo una cuota y listo. Yo me acostumbro a pagar eso porque en vez de llevarla al mecánico o tener un mecánico internamente, ese no es nuestro negocio es forestal. ¿Se entiende? Entonces podría ser mucho más simple en el sentido de que la empresa que te da el leasing te vende el auto, te hace el mantenimiento, te saca la rayadura, te vende las partes de repuesto, como que tiene toda la gama del negocio. ¿Se entiende? Por eso que una empresa automotriz particularmente tiene como 6 vetas de negocio. Tiene DIP, desabolladura y pintura, tiene servicios, si te hago cualquier otra cosa que no sea desabolladura y pintura, tiene partes, tiene usados, tiene nuevos y tiene financiamiento. Y el financiamiento ahí te puede incluir lo que gano por intermediarte los seguros que le entregue a alguien, etcétera. Y además los intereses del financiamiento con seguridad. ¿Se entiende? Ya, Entonces podría tener como varias facetas del negocio adicionales en el fondo. ya, Ujú. sí, sí entiendo. Entonces, Gracias. por el otro lado, las desventajas que puede tener como fuente de capital es que legalmente solo es al final y quizás nunca existe esa opción de compra. Entonces, quizá hay una cosa como emocional de hoy es que el activo que sea mío, como el sueño de la casa propia, pero podría ser mucho más barato arrendar para siempre que comprar, pero igual algo vale eso. Entonces, una desventaja del arrendamiento es que la propiedad legal solo se obtiene al final. En general, para protegerse las empresas que otorgan leasing, lo que hacen es poner cláusulas que penalizan súper harto el que no se cumplan las condiciones del contrato. Entonces tú dices, oye, si me entrega el avión de vuelta, oh, las penas del infierno, te demandamos, tienes que pagar como 10 cuotas extra, un desastre. Por ejemplo, Rolls Royce. ¿A qué se dedica Rolls Royce? ¿Cuál es el mayor segmento de negocio de Rolls Royce? Vender ¿Alguien sabe? auto. Hace ¿De? autos, pero también hace motores para los aviones. Eso es. Los autos casi ya no son negocio. Motores de aviones, el 50 y tantos% del negocio. Y en general son motores industriales para otro tipo de maquinaria, para defensa, para aviones comerciales, etcétera. Ese es el core business de Rolls-Royce. Ya los autos prácticamente no representan nada. Y entonces ahí tú dices, oye, mira, yo le arriendo el motor del avión, por eso fíjense que el avión te arriendan el fuselaje, el motor del avión, y Rolls-Royce se entrampó en una pelea con la TAM Airlines porque la TAM Airlines le dijo, oye, aquí están los motores de vuelta, ya no los quiero arrendar. ¿Qué hace Rolls-Royce con un motor que ya está utilizado? No te sirve. Un cacho.
En el fondo yo te lo arrendé, pero era porque te lo estoy vendiendo, tú me lo pagas en cuota y cuando ya no te funcione y tengas que reemplazarlo, entonces yo te vendo otro. Esa es la lógica comercial detrás de un contrato de leasing. Entonces tú dices, oye, si me lo devuelve, yo ya te lo devuelvo, pero te descuento el valor a la mitad y todavía me debes no sé cuánto y tienes que pagarme esta indemnización, etcétera. Entonces, comparado con un préstamo que si tú dices, oye, no puedo pagar el departamento, lo vamos a rematar y chao, pues y el banco se cobra. Listo. Aquí podría ser quizás que esas cláusulas sean más complejas porque en general el arrendador, el dueño legal, digamos, se protege harto de ese tipo de cosas. Si las tasas de interés bajan con el tiempo, por ejemplo, tú hiciste un contrato de arriendo que no tiene una tasa explícita, dijiste ya 500.000 pesos, ya listo, pero que uno podría identificar que dentro de eso hay una tasa, ¿sí? Lo que decíamos de la tasa implícita en la clase anterior. Entonces diríamos, bueno, esa tasa implícita es 5%. Listo. Si el Banco Central tú no lo viste venir y, por ejemplo, baja las tasas de interés a 3 o a 2%, moriste. Tú ya estás amarrado al contrato de arrendamiento y te quedas con 5. Si tú tuvieras un préstamo, el préstamo se puede prepagar y por eso que en general los bancos te llaman para renegociar las deudas cuando las tasas de interés van bajando mucho, porque en el fondo te hace una diferencia significativa el si tú pagas 0,6 o 0,8 o 0,9% mensual en términos de la tasa. Entonces, en un contrato de arriendo tú estás mucho más anclado a quedarte con una tasa por 5, 10, 15, 20 años que si fuese un contrato de financiamiento, digamos, como un préstamo en el que yo podría renegociar con el banco o novar esa deuda con otro banco y ahí podría haber una diferencia significativa. ¿Sí? Entonces, lo que es más complejo de ver es qué situaciones prácticas dan lugar a un leasing financiero. Este solo es un problema para el arrendador, para el dueño. Si a alguien le complica los conceptos de arrendador y arrendatario, hablemos del dueño y del usuario. Es más simple. Entonces, lo que uno dice, mira, no cuando tenga el control. Sí, pero eso no me dice nada, pues no sé cuándo ocurre eso. No cuando disfrute de la mayor parte de los beneficios y los riesgos. De nuevo no nos dice nada. ¿Se entiende? Por eso que quizá era mucho más importante plantear qué es lo que se entiende como un leasing financiero y qué es lo que se entiende como un leasing operativo. En un leasing financiero, ¿quién debiese mostrar el activo en su balance? El arrendatario. El arrendatario, eso es. Entonces lo que uno trata, acuérdense, esto el arrendatario siempre lo muestra, esto es solamente una definición para el arrendador. Entonces el arrendador dice si es operativo, yo lo muestro en mi balance, si es financiero, el arrendatario lo muestra y yo solamente me quedo con el activo financiero, con la cuenta por cobrar. Entonces aquí el problema que dice ya, hay algunas razones prácticas para que tú lo reconozcas dentro de. Entonces, por ejemplo, si existiese una opción de compra y el monto por el que voy a ejercer esa opción de compra es mucho más bajo que lo que vale el activo probablemente en ese momento en el futuro, entonces se va a ejercer. Y si se va a ejercer, entonces el activo va a pasar a ser legalmente tuyo. Y entonces eso va a ser una diferencia significativa. Entonces lo que nosotros decíamos al principio, nosotros decíamos, mira, tengo este activo que va a valer en el camión en 8 años más 4 millones. Si te ofrezco comprarlo por 300.000 pesos es súper barato, entonces tienes certeza desde el inicio del contrato, de aquí hacia 8 años más en el futuro, que se va a adquirir ese activo. ¿Sí? Si yo te digo, oye, lo vamos a hacer al valor de mercado, no sé cuánto es eso, pero si tú compras un activo al valor de mercado, ¿cuánto ganas? No estoy ganando nada. Nada. Entonces no es seguro que yo vaya a ejercer esa opción. Tú me dices, oye, te lo vendo a la mitad del precio de mercado, digo, seguro que voy a ganar, entonces es probable que ejerza esa opción. ¿Se entiende? Por eso que aquí lo que decíamos, creo que la clase 1, el martes pasado, decíamos, oye, no es que exista la opción de compra, es que esa opción de compra se vaya a ejercer. Si yo te digo, te dejo comprarlo al triple del valor de mercado, nadie lo compra. Entonces, la mera existencia de la opción no da lugar a que el contrato sea contabilizado como un leasing financiero.
¿Sí? Entonces, fíjense. Esto, ustedes dicen ya, tengo un leasing de un terreno. Sobre el terreno construyo un hotel. Entonces tú dices, mira, el terreno lo tomé en leasing por 80 años. Y en 80 años te doy la opción de compra a precio de mercado. ¿Compro o no compro? No, ¿No? no sé en verdad. O Según yo no. puede ser que no. Yo- Ya, entonces abandono el edificio a los 80 años. O sea, yo sí compraría la cosa porque luego ese edificio como que se perdería, ¿o no? Eso, tú ya invertiste una cantidad sustancial sobre el terreno, entonces es probable que tú digas, oye, es que desde el principio no sé que vaya a ser mucho más barato. Es cierto, pero como hay una razón distinta del valor de la opción a que tú invertiste mucho, no quiero dejar el edificio ahí. Porque fíjense, es un problema para el arrendatario, esto es lo que le pasaba a Teleaton. Es un problema para el usuario del terreno porque va a tener que dejar botada toda su inversión en el hotel. Y entonces tú dices, oye, ¿cuánto va a ser el valor de mercado en 80 años, el 2100? No tengo idea, el 2100 vendrá algo, nadie sabe. Bueno, pero lo que sí sé es que no voy a abandonar la inversión realizada en el edificio, ¿se entiende? Entonces, por eso que a veces los contratos quizás no es que tengan una opción que está sustancialmente baja, pero todavía se sabe con certeza que se va a ejercer. Lo más probable para efectos de este curso, que es más fácil de evaluar, vamos a decir, sí, mira, el valor de la opción es de 100 y el activo vale 2 millones, seguro que la voy a usar. Pero podría ser que en la práctica hayan condiciones más complejas, por ejemplo, que tú hiciste una super inversión. Entonces, por ejemplo, nosotros decíamos en las concesiones, cuando vimos los estados financieros de los equipos de fútbol, oye, la concesión dice son 30 años y si no has pagado lo que le debe al fisco, entonces se puede renovar por 15 años más y hay una opción de extender el contrato. Entonces tú dices, oye, mira, yo ejercería la opción de compra, pero claro, si necesito 200 millones para adquirir el terreno es súper caro. Entonces lo que podría haber, en vez de que te pague un gran monto, es hacer una opción de renovar el contrato de arriendo. Porque al final tú dices, oye, si te lo renuevo por otros 80 años, la diferencia entre usarlo al infinito y más allá y usarlo por 160 años es súper baja. ¿Se entiende? En términos del valor presente, siempre en valor presente. ¿Sí? ¿Se entiende? Segundo, si el valor presente de todos los pagos que yo realizo, eso incluye la opción de compra si es que se va a ejercer, el valor garantizado residual, las cuotas, todo es una parte importante del valor del activo, entonces un leasing financiero. Entonces ahí uno dice, oye, mira, el terreno vale 200 y el valor presente de las cuotas es de 150. 150 como proporción de los 200, ¿cuánto es? Tres cuartos. 3/4. Listo. ¿Eso es mucho o poco? Mucho. ¿Mucho? Entonces, ¿es un leasing financiero o no? Sí. ¿Sí? Listo. ¿A alguien le parece que es poco? Listo, todos tenemos la misma política contable. Y FERRES en general no es de dar números en general, ¿sí? Particularmente aquí lo de $5.000 o lo de los 12 meses es de los pocos números que dice. Dice, mire, usted diseñe su política contable y lo que sea significativamente usted estipúlelo. Entonces, si a ustedes les parece que 75% es súper importante, listo, entonces debe ser leasing financiero. Si a alguien le parece que no es suficiente, entonces no es leasing financiero. Listo. Esa es la razón. Particularmente en Estados Unidos sí le ponen un valor.
las normas de Estados Unidos dicen que como mínimo debería ser el 90%. Entonces este contrato sería operativo. Pero si esto fuera 182 millones, entonces sería leasing financiero. ¿Se entiende? Eso pasa con las normas de Estados Unidos. Si el plazo del contrato es una parte muy importante de la vida útil del activo, entonces es tuyo. Y ahí tú dices, oye, ¿cuánto es una parte importante? No sé, pues nosotros decíamos con el camión, mira, yo lo arriendo por 8 años y la vida útil es de 10, entonces lo arrendo por el 80% del tiempo. ¿Eso es importante? ¿Sí o no? Sí. Sí, listo. Pero alguien dice, oye, yo arriendo por 3 años un computador que dura 5 años. 60% es importante. ¿Qué crees? Sí, pero no tanto. No tanto como 80. No, pero sí o no. Sí. Sí, ya listo. Pues entonces alguien dirá, oye, sin más de 50% es importante, listo. Eso es. ¿Se entiende? De nuevo, las normas de Estados Unidos dice mínimo 3/4 del plazo de la vida útil. O sea, si tú haces un contrato por 3 años de un activo que dura 4, funciona. O sea, en este caso no sería, en este caso sí sería. ¿Se entiende? Pero esas son las normas de Estados Unidos. La empresa podrían diseñar otra política. ¿Se entiende? Porque fíjense, particularmente aquí tú dices, oye, yo hice un contrato por 80 años. ¿Eso es una parte importante de la vida útil del terreno o no? Fíjense lo largo que es el contrato. Profe, ¿estaba mostrando alguna pantalla ¿Sí? o no? Las Estoy láminas. viendo el texto. O sea, si es que está escribiendo algo, no lo veo. Estoy escribiendo encima de las láminas. ¿No se ve? Hice un Sí, lo veo. edificio Sí, sí se horrible. ve. Sí, se Yo no ve. lo veo. Sí, sí se ve. Si no se ve, Simón, pon abajo en compartir pantalla, debería aparecer. O sea, como o nueva función. Qué raro. Yo lo veo. ¿No? Usted, el resto parece que también lo ve. Si no, reinicialo, quizás eso. Voy a cachar. Entonces, 80 años, ¿es un plazo importante de la vida útil del terreno o no? No, ¿Por qué no? porque los terrenos tienen vida útil indefinida. Entonces, no sabemos si es mucho o poco. ¿Se entiende? Porque indefinida dijimos se parece a infinito, pero no es lo mismo. Entonces uno dice, oye, podría durar 40 años o podría durar 2000. No sabemos. Bueno, entonces, fíjense que no es que uno necesite tener todas estas condiciones así copulativamente, cumplir la 11, no. Es que si yo encontrara que una de estas cosas ocurre en la práctica, eso sería una señal de que hay el control, de que me transfiere los beneficios y los riesgos del uso del activo. ¿Se entiende? Si no, entonces seguimos probando. Pues no, o sea, si se cumple una es fundamental. Por eso que, por ejemplo, la ayudantía 2 de leasing es súper importante, porque ese es un ejercicio que hicimos como el 2017, yo creo, con el profesor Cabrera, de la prueba, ya con vista en la prueba 2, y ahí tiene todas las condiciones que hay que probarla, y si no puedo probar ninguna de las condiciones, entonces da lugar a un leasing operativo. ¿Entiendes? Así que sería importante que lo vean ahí. Entonces uno dice, mira, podría hacer otra cosa. Independiente de que exista o no la opción de compra, tú eres el dueño del activo al final. Entonces tú dices, pero no hay opción de compra. No, pero yo te voy a inscribir en la notaría como que tú eres el dueño de la casa. Ya, chao. No diría, ¿por qué va a pasar eso? No, no sé, pues porque ya estuviste 30 años, 40 años pagándolo y hasta más que pagado. ¿Se entiende? Eventualmente uno dice, oye, la opción de compra, por eso se habla de un valor bajo, porque yo voy a pagar los gastos notariales nomás por el activo, 200 lucas, pero una casa de 100 millones, eso hace una diferencia. ¿Se entiende? Entonces podría suceder que aunque esta opción de compra no esté como separada del resto de las cuotas, quizás 1.000 pesos más en cada una de las cuotas. Listo, pero se va a transferir la propiedad legal. Entonces tú dices, mira, si yo tengo un activo que dura 10 años y tú haces un contrato de arriendo por 5 años,
entonces eso va a ser una diferencia importante, porque tú dices, oye, si existe la opción de compra, o inclusive si no existe, pero te lo van a transferir legalmente, ¿por cuánto tiempo voy a usar el activo? 5 años. No. Por 10 o no, por los otros 5 que quedan. Eso, ¿pero por qué? Porque al final el activo pasa a ser mío, o sea, del Eso, arrendador. eso es. O sea, perdón, arrendataria. Entonces, tú dices, oye, por eso no se confundan con el dueño, con el usuario, quizás es más fácil. Tú dices, oye, el activo era tuyo y era mío, da lo mismo, pero yo siempre viví en la misma casa, yo ocupé siempre el mismo tractor, y así sucesivamente. Entonces tú dices, oye, el tiempo que va a permanecer para la empresa es toda la vida útil. Entonces, es obvio que el activo debiera ser de la empresa. ¿Se entiende? Si tú me dices, son 2 años nomás de los 10, claro, es obvio que los otros beneficios los va a disfrutar otra empresa, la otra empresa debería desgastarlo. ¿Se entiende? Entonces ahí hace una diferencia significativa. También si tus activos son muy específicos y que solo el arrendatario puede usarlos. En el fondo tú eres una empresa minera y tu camioneta dice Codelco, no la va a usar Minera Escondida. No la va a ocupar Antofagasta Mineras. ¿Se entiende? Pero además tú podrías decir, oye, mira, es un avión que le puse el logo. Separé el avión para que tuviese una parte de carga, le hice unas refacciones importantes, pero además separé para que tuviera business y para que tuviera first class. Ah, chuta. Y además en turista corté los espacios de los asientos de acuerdo a lo que tú pediste para que entrara más gente, etcétera. Ah, bueno. Ese avión solo le sirve a esta aerolínea, no le sirve a Emirates, no le sirve a Qatar, no le sirve a Delta, no le sirve a Ryanair, solo le sirve a esta aerolínea. Ah, ya. Entonces, si tú me devuelves el avión, no tengo nada que hacer con el avión, porque solo te sirve a ti. ¿Se entiende? Como si tú hubieras diseñado un motor por parte de Rolls-Royce súper específico solamente para esto, o un taladro que solamente permite hacer prospecciones de esta forma, o una flota de las camionetas de la minería que solamente suben el cerro, pero si yo las llevo mina abajo, después no tengo problemas, o estas pasan por ríos para la empresa forestal, no me sirve a otra empresa. ¿Se entiende? Entonces, solamente el arrendatario es capaz de sacarle rendimiento al activo, el activo es del arrendatario. ¿Se entiende? Entonces, como que tú dices, si me devuelven la camioneta, yo te sigo cobrando el arriendo, la camioneta no me sirve. Listo, pues entonces el activo es del arrendatario. ¿Se entiende? Como que si yo buscara a dónde venderlo, no, nadie quiere ese activo. Entonces, como que ya no hay posibilidad de deshacerte del activo. Como que digo, oye, si cancelamos el contrato, yo sí, claro, vendo el terreno. Ahí no hay ningún problema. Por eso que el terreno es el activo más genérico que tiene la compañía. Aquí tú estás hablando de uno muy específico, un taladro especial para sacar roca en, no sé, en un cerro, en una montaña, para hacer un túnel. Chuta, solo le sirve a esa empresa. ¿Se entiende? En cambio, el terreno le sirve a cualquiera. Puede plantar lechugas, construir bodegas, oficinas corporativas, lo que sea. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? Perfecto. Entonces, esta es muy compleja. Si el valor presente de todos los pagos que uno hace proporcionalmente al valor razonable del activo es muy distinto a la vida útil del contrato sobre la vida útil del activo, entonces un leasing financiero. Entonces, esto es difícil de digerir. Miren, le voy a poner unos números. Vamos a decir, el valor presente de las cuotas es, digamos, 15 millones. El valor razonable, tomemos el del camión del semestre pasado, de la clase pasada, 20 millones. Digamos que el plazo del contrato es de 2 años y la vida útil del activo es de 10 años. Entonces, fíjense lo que pasa aquí. Porcentualmente, ¿cuánto pago del activo? ¿Cuánto paga el arrendatario del valor del activo en valor presente?
¿El 75%? El 75%. Perfecto. Porcentualmente, ¿cuánto tiempo lo usa de su vida útil? 20%. 20%. ¿Por qué alguien haría eso? No es simple, pues piénsenlo con sentido empresarial. Para asegurar que me compren el activo después del plazo. Pero estoy pagando el 75% del valor. ¿Quién me lo va a comprar si yo lo arriendo? Fíjense que ustedes van a usar solo 2 años esto, pero van a pagar el 75% del valor del activo. O sea, no tengo ni idea, pero para después, al final del contrato, comprarlo y poder vender, o sea, poder, siendo dueño, poder arrendarlo a otras personas que tengan al final los otros 8 años restantes para usarlo. Pero ¿por qué no pagué el 20% del arriendo o el 30%, no sé, algo más decente? ¿Por qué pagué el 75%? Bien, ¿será buen negocio pagar el 75% del valor del activo si lo uso solo 2 de 10 años? No, ¿Por qué no? porque al final, o sea, yo, en mi caso, yo no haría eso, yo no pagaría el 75% de algo si lo voy a ocupar en 2 años nomás. ¿Pero por qué no? Es que según yo, depende un poco el negocio, porque onda los gimnasios que arriendan las máquinas al final porque tienen que ir cambiando para ir mejorando el gimnasio cada, no sé, 3 años. Ujú. Pero según yo pagan como harto de lo que da la máquina, porque se deprecia mucho en los 2 años, ya que lo usa tanta gente, se deprecia un montón. No, el uso es más de lo esperado al final. Eso es, po. La depreciación no es lineal, po. La mayor parte de los beneficios se producen al principio porque después de 2 años está fundido, po. Entonces, fíjense, los celulares, que ya decíamos en la clase pasada que podría haber un contrato de leasing implícito. Bueno, de a los 2 años ya no sirve, pero el celular puede durar 10 años, pero ya pierde la tecnología, etcétera. Entonces, quizás la mayor parte de los beneficios se genera al principio de la vida útil del activo. Entonces, que sean 2 de 10 años quizás no te dice nada, pero tú vas a disfrutar de la mayor parte de los beneficios. Por ejemplo, si pasara una cosa así, digamos este el año 0, este el año 1, este el año 2, este el año 3, y ahí hasta el fin de la vida útil, 10. Voy a pasar acá. Entonces, digamos, mira, esto te genera 50 el año 1, 50 el año 2 y después te genera 5 durante todos los años hasta el año 10. Entonces, fíjense que yo lo arriendo, entonces acá está el arrendatario. Pongámosle usuario para que no se confunda. Y acá se lo devuelvo al arrendador. Este es el dueño. ¿Quién es el que le saca el jugo al activo? El arrendatario. El arrendatario. Fíjense que este obtiene ingresos o beneficios económicos, como quieran, de 100. ¿Este cuánto obtiene? ¿Cuánto obtiene el arrendador? 35, Un poco más. 35. ¿o no? 40. 40. 8 años a 5. Listo, po. Entonces el que disfruta de la mayor parte, digamos de 2/3, algo así como el 70%, el arrendatario. Entonces tú dices, obvio, porque el activo lo hago pebre los 2 primeros años, después queda muy poco de valor, porque el activo es súper novedoso, porque una tecnología que se vuelve súper obsoleta, porque yo espero que la competencia vaya a sacar algo, entonces a mí me conviene operar solamente los 2 primeros años y después ya me van a copiar. Por ejemplo, porque te protege una licencia, una patente, en el caso de los fármacos, por ejemplo. Entonces tú podrías decir, mira, a mí todavía me es negocio arrendarlo por 15 y sacarle 100. ¿Se entiende? Aunque valga 20 o 2 años, no sé, pues eso a mí no me sirve, a mí me importa 2 años nomás el negocio y después otro.
Entonces podría ser que en algunos casos, si esta diferencia se da mucho, es porque tú vas a obtener la mayor parte de los beneficios. Entonces, como el arrendatario es el que saca la mayor parte de los beneficios, debiese considerarlo dentro de sus activos. ¿Se entiende? Entonces, es complejo porque hay que hacer como dos proporciones o dos divisiones de los cálculos, pero eventualmente hay una razón lógica de negocio, que el que obtiene los mayores beneficios es el que tiene que mostrar el activo en su balance. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Dudas? No, ninguna. Perfecto. Entonces, si se puede cancelar el contrato unilateralmente por alguna de las partes, pero la cancelación implica que el arrendatario tiene que asumir los costos, es problema del arrendatario. En el fondo lo que decíamos, oye, aquí están tus aviones, ¿qué me importa? Tienes que pagarme, te voy a demandar, te voy a sacar en la cárcel, el problema para el arrendatario, el activo es del arrendatario. Lo que decíamos con la universidad, oye, si la universidad deja de pagar el arriendo, trata de devolver el activo, MetLife no quiere el edificio A. Entonces, es problema para el arrendatario. Cuando el problema es para el arrendatario porque tiene que asumir todas esas pérdidas, oye, que hay que reparar, sí, me va a dejar el activo, pero mira, las ventanas están rotas, las cañerías están malas, las ventanas, las paredes hay que volver a pintar, hay termitas, ya, todos esos costos del arrendatario, bueno, el activo es del arrendatario. ¿Se entiende? O sea, si yo cancelo el contrato, no puedo hacerlo sin compensar a la otra parte. Bueno, entonces no se puede hacer unilateralmente. Para cancelarlo tendrían que estar los dos de acuerdo, tendría que ser bilateral. ¿Se entiende? Si no es esa condición, es que el arrendatario tiene la posibilidad de extender el leasing. Y esa posibilidad de extender el leasing se hace por un valor muy barato. Entonces, en el fondo, tú dices, oye, mira, yo tengo un contrato a un año por arrendar este departamento por 300.000. Ese contrato, yo veo que la casa de al lado, que es igual, la arriendan por 500.000. Y entonces uno dice, oye, si me arriendan la mía por 300 y la de al lado por 500, ¿dejaría de arrendar la mía? Si la arriendan 40% más barato que la de al lado. Como arrendatario, ¿dejarían de arrendarla? No. No. Entonces lo que uno supone ahí es que voy a renovar el contrato. Entonces tú dices, mira, si tú lo renuevas, te lo arriendo a la mitad de lo que sea el precio de mercado. Entonces voy a renovar el contrato y lo voy a renovar y lo voy a renovar y lo voy a renovar hasta que se acabe la vida útil del activo. ¿Se entiende? Entonces, como tú te vas a asegurar de estar durante toda la vida útil del contrato del activo, entonces el activo es tuyo, es del arrendatario. ¿Sí? Porque en el fondo tú estás con un contrato que tiene condiciones demasiado ventajosas. Entonces, como es una ganga, nadie debiese dejar botada una ganga en el sentido financiero. ¿Sí? Si el valor del activo sube o baja, el precio de mercado o el fair value, y esas ganancias o pérdidas influyen en el estado de resultados del arrendatario, entonces un leasing financiero. Fíjense en esto, tú tienes un activo que sube o baja su valor razonable y eso va a tus ganancias o a tus pérdidas. Por un punto premio, ¿qué activo estamos hablando? ¿De qué activo estamos hablando? Intangible. No. ¿Puedes repetir de nuevo ¿Qué había la dicho? pregunta, por De favor? nuevo, voy a hacer la pregunta de nuevo. Tú tienes un activo que si sube de valor o baja de valor, esas ganancias van a dar a tu estado de resultados. ¿De qué activo, de qué clase de activo estamos hablando? Propiedad e inversión. Propiedad e inversión. Un punto premio cada uno. Propiedad e inversión, porque en el caso de lo intangible o de las propiedades, planta y equipos, que son tu otro activo no financiero, digamos, de largo plazo, que se miden a valor razonable o que podrían medirse a valor razonable, van a dar a reservas muchas veces, a ORI. Entonces no van directo al estado de resultado. Entonces aquí lo que tú dices, oye, mira, si tú tienes un arrendamiento
por una propiedad de inversión, porque el valor razonable influye en tus resultados, sí o sí debiesen mostrarlo en tu balance. Pues no puedes decir, oye, gané tanta plata. ¿Por qué? No, es que lo mostraba, pero no lo mostraba. No, no es así. Pues no podría decir, gané plata de algo que no está en tu balance. ¿Se entiende? Entonces, por esa razón, estás obligado a reconocerlo dentro de tu estado de situación financiera. ¿Sí? Esto inclusive si, por ejemplo, no fuese que tú ganas plata ahora o pierdes plata, pero dice, oye, si sube de valor, entonces te cobro más en la opción de compra porque está hecha a valor de mercado y si baja, te cobro menos. Ya, pues en esos dos casos, entonces, lo que uno diría es, bueno, si eso va a hacer ganar o perder plata a la empresa, entonces debe mostrarlo como un leasing financiero sí o sí. ¿Sí? Si existe un subarriendo, entonces debe sí o sí ser mostrado como un leasing financiero. Por esta razón, imagínense que esto es el Parque Arauco. El Parque Arauco le arrienda un pedacito a Falabella. Y Falabella le arrienda otro pedacito a Entel. Entonces, Entel le va a pagar a Falabella el arriendo. ¿Qué es el arriendo que le paga Entel para Falabella? Cuentas por cobrar. No, pero se lo paga. Pero no entendí bien. En- ¿Quién recibe? Le subarrienda un espacio dentro de la tienda a Falabella y le paga un arriendo a Falabella. Entonces, ¿el arriendo qué sería para Falabella? Ingresos por su barriendo, algo Eso, así, ¿no? un ingreso, listo, es parte de su ingreso. Entonces, Falabella dice, ¿qué cosas te generan los ingresos? ¿Costos? Bueno, obviamente tiene costos, pero ¿qué es lo que te genera ese ingreso? ¿Qué tiene que tener para generar un ingreso? ¿Qué cosas generan para cualquier empresa? ¿Qué cosas le generan los Renta. activos? Los activos son los que le generan los ingresos. Entonces Falabella no podría decir nada. No, no, esta tienda no es mía, es del Parque Arauco. Oye, pero ¿cómo nada te genera ingresos? Eso no cuadra, pues eso serían como los narcos. No, no tengo nada, pero ¿y de dónde aparece la plata? No es así, po. La empresa no puede contabilizar nada. Debe decir, oye, yo tengo una tienda. Ya, y la tienda aparte se la suba arriendo en tele, entonces este pedacito en particular debiera ser una propiedad de inversión, porque te está generando ingresos por arriendo. Entonces eso hace una diferencia significativa que tú, si existe un subarriendo, lo mismo si tú tienes una casa, por eso que el contrato debe permitir tener ese subarriendo. Si tú arriendas una casa, un departamento, en general la gente que viene de región, entonces tú le subarrienda una pieza o dos piezas a otra gente, bueno, ahí hay un leasing financiero sí o sí. No puede ser operativo, porque si no alguien terminaría mostrando ingresos de la nada y eso es totalmente fraudulento. ¿Sí? Y finalmente, la 11ª condición es que si tú eres el fabricante del activo, entonces sí o sí debe ser un leasing financiero, porque en el fondo tú dices, mira, tú eres Chevrolet y me quieres a entrar en un leasing de una camioneta, Chevrolet Servicios Financieros. ¿Por qué Chevrolet te arrendaría una camioneta? ¿Quiere que tú le devuelvas la camioneta? No, te quiere vender la camioneta. Eso, es una venta. Listo, entonces tú dices, oye, es que entramos en un leasing, ya ponle el nombre que quieras, entramos en un leasing de 24 meses, de 36 meses, listo. Lo que pasa es que te estoy dando financiamiento por los 36 meses, te estoy prestando el capital, leasing de capital.
¿Se entiende? Entonces tú no vas a decir, no, es que este inventario yo lo pasé a propiedades, plantas y equipos porque lo voy a arrendar. No es así, po. Yo te quiero vender el inventario, no quiero ver nunca más esa camioneta y quiero que tú me pagues cuotas por 36 meses, porque a los 36 meses tú me vas a venir a dejar la camioneta de vuelta y como tú no quieres andar a pata, ¿qué vas a tener que hacer? Comprarla. Comprar otra, po. ¿Se entiende? Entonces es buena idea para el fabricante porque dice, mira, yo te vendo una, te doy el financiamiento y me gano algunos intereses que quizás no un super negocio, pero cuando tú tengas que devolver el activo porque se acaba el contrato de arriendo y no hay opción de compra, yo te vendo otro activo. Entonces como que crea una relación comercial con el cliente que te vende y te vende y te vende y entonces podríamos quedarnos así 20, 30, 50 años. ¿Se entiende? Entonces, en el caso de que tú seas el fabricante, por lo tanto tú tienes el inventario por vender, sí o sí tiene que ser como que te estoy otorgando el crédito comercial y debe ser sí o sí un leasing financiero. ¿Se entiende? Entonces, cualquiera de esas condiciones, no tiene que ser que dé la 11, si es solo una, listo, eso es un leasing financiero. Si no cumple con ninguna de esas, entonces es un leasing operativo. ¿Sí? Y entonces, por lo Profe, tanto... ¿Ah? ya, es que justo ahí, ya ahí sería un leasing financiero para el arrendatario o para el arrendador. Para el arrendatario siempre un leasing financiero. A menos que caiga en esas dos excepciones, que sean menos de $5.000 el activo o sea un contrato a menos de 12 meses. Pero el arrendatario siempre tiene el leasing financiero. Por eso que el problema es para el dueño, para el arrendador. ¿Se entiende? Por eso que aquí el problema es para Chevrolet, no es para nosotros. ¿Se entiende? Entonces, todas estas características se cumplen porque si es financiero para el arrendador. Claro, Ya, perfecto, gracias. no hay de qué. Entonces, fíjense. Los arrendamientos podrían ser súper importantes para empresas que tienen importantes propiedades, planta y equipo, en el fondo, como una forma de financiamiento significativa. Nosotros ya decíamos que arrendarte otras cosas, tipo activos intangibles como la licencia o los patentes, es casi lo mismo, pero se llevan de acuerdo con otra norma contable en el fondo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la TAM Airlines, justo después de la fusión, en el 2012, cuando LAN se fusionó con TAM, 45% de sus aviones estaban en leasing y solamente el 55% eran propias y después esa proporción bajó más porque ahí empezó a hacer leaseback que decíamos en la clase anterior, etc. Entonces, por ejemplo, en la industria aeronáutica, General Electric Capital tenía el año 2012 tenía 1.700 aviones bajo leasing. Después ILFC tenía 1.031 aviones, otra empresa súper importante de leasing. Pero Delta y American Airlines solamente tenían 800 y 775, las dos aerolíneas más grandes de Estados Unidos. Entonces uno decía, bueno, los mayores tenedores o General Electric Capital tiene más que las dos mayores aerolíneas en conjunto. Entonces ahí uno ve cómo es que funciona el negocio. El Unimar que poníamos al principio, al 31 de diciembre del 2012 tenía 231.000 millones en pasivos por el leasing y eso era el 30% de su deuda. Y por otro lado, uno decía, mira, dentro de las propiedades, planta y equipos, el 38% de eso eran activos en arriendo. La papelera CMPC, 100 millones de dólares reconocidos en sus estados financieros como activos bajo arriendo. Y además, que en ese momento, era el 2013, antes de que se aplicara la IFRS 16, habían otros 100 millones que no estaban dentro de su balance, entonces podría haber aumentado la cifra. Energy, turbinas completas, pero además, por ejemplo, con el Scotiabank entró en leasing de la central Ventanillas de generación y la central Santa Rosa. Imagínense que una central hidroeléctrica solamente le sirve Energy. Ese es un activo sumamente específico. Si yo le paso eso, el Scotiabank no tiene idea qué hacer, no sabe cómo cortar la electricidad, si se puede, no se puede. Podría ser súper significativo eso. Entonces, en general,
Los bancos han tratado de prestar a otro tipo de equipo, equipamiento para los dentistas, camillas, por ejemplo, escáner de radiografía, cine, hoteles y estacionamientos se han ido en harto como para diversificar en dónde tienen los préstamos. ¿Se entiende? Porque el leasing en el fondo, en la sustancia, sigue siendo una especie de préstamo y así no están asociados solamente a crédito hipotecario o solamente a créditos de consumo. Entonces, por ejemplo, los personajes que nosotros decíamos, oye, si yo te arriendo la película o los personajes de Avengers, otros de Marvel, cualquiera de Disney, ahora los X-Men, que ahora que se fusionaron con Fox, podrían ser perfectamente ciertos activos que están bajo un arrendamiento en ese sentido, pero como son intangibles, los vamos a contabilizar según la NIC 38, lo que decíamos hace 2 semanas. ¿Sí? Entonces, no entran dentro de esto los activos intangibles, los activos que yo tenga para recursos naturales, prospecciones mineras, etcétera. Si yo te arriendo animales, tampoco van, porque van a ser activos biológicos, o te arriendo un bosque, por ejemplo, y eventualmente si tú no transfieres el derecho de la utilización a otra parte, entonces no es un leasing, es un servicio. Por ejemplo, las botellas retornables de Coca-Cola o los balones de gas de la empresa. Entonces, lo que te estoy dando ahí es que en realidad tú no eres el dueño del activo, sino que más bien para prestarte el servicio estoy como arrendándote el balón de gas o la botella retornable. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué cosas son súper importantes? Y con esto vamos a terminar. Primero, ¿por cuánto tiempo se debe desgastar, depreciar, amortizar, agotar el activo por derecho de uso? Por un punto premio. ¿Por cuánto tiempo debería depreciar el activo? ¿Por lo que dura el contrato? Por lo O que sea, dura- por el menor entre la vida útil y lo que dura el contrato. Podría ser, es cierto, un punto premio, pero eso es siempre y cuando no exista opción de compra. Si existe opción de compra y tú la vas a ejercer, siempre es por la totalidad de eso. Si no, el menor entre ambos. ¿Cierto? Si yo cancelo el contrato antes de que se acabe y el pasivo vale algo distinto que el activo, ¿gana o pierde plata la empresa por un punto premio? Porque fíjense lo que estamos Pierde. viendo. ¿Pierde? ¿Por qué? No estoy seguro. O sea, si soy el arrendador, pierdo. Cierto. ¿Y si soy el arrendatario? Ahí no sabría decir. Ya, pero todavía vale No le un punto afecta, premio. ¿no? ¿Qué cosa? ¿No le afectaría? No Es sé, que, o sea, pensemos en el- esto. El activo por derecho de uso, si yo lo cancelo cuando ya pasaron, no sé, 3 años, pero todavía no es el final, ¿vale lo mismo que el pasivo? ¿Sí o no? ¿Vale lo mismo que el activo y el pasivo o no? Si es que no lo ha cancelado, sí, serían iguales. No, porque fíjense, el activo por derecho de uso se deprecia lineal por el plazo del contrato. La obligación por leasing se deprecia lineal o se amortiza lineal. No, No, ¿por No. qué no? porque los mayores beneficios están en el principio del periodo del ¿Pero por contrato. qué? Porque se deprecia no linealmente, creo que exponencialmente. Sí, pues, pero ¿por qué exponencial? lo ¿Qué que hablábamos factor hace? antes, que el producto se podía poner obsoleto, a lo Ah, mejor pero eso suponemos, pero eso no tiene que ver con el pasivo. ¿El pasivo al principio, su cuota es más interés o más amortización? ¿Ven? Eso es súper necesario para la prueba 2. El pasivo, vamos a hacer la tabla de desarrollo y esa tabla de desarrollo tiene muchos intereses al principio, menos amortización. Mientras va amortizando cada vez menos intereses y va a ser más amortización y eso produce que al final se amortice mucho más.
Entonces, si tú tienes esto y dices, oye, este vale 70 y este vale 100, entonces lo que va a producir es que tú para anular un activo vas a hacer un abono por 70. Va a decir, para anular el pasivo, porque estoy cancelando el contrato, voy a perder 100. Por eso que el arrendador no quiere que se cancele el contrato, y como eso no cuadra, hay que poner 30 acá. Y entonces eso es una ganancia, la ganancia por cancelación anticipada. Entonces, esa ganancia va a generar que la empresa fundamentalmente uno dice, pero gana plata, va a cancelar el contrato. No, pues tú estás haciendo negocios con el activo. No quieres cancelar el contrato, pero eventualmente podría ocurrir. ¿Sí? ¿Cómo obtener la tasa implícita? Lo que veíamos en la clase anterior, si tengo más de una incógnita. ¿Qué registros contables tengo que hacer cuando soy el fabricante del activo? ¿Qué pasa si hay un leaseback y ese leaseback da lugar a un leasing financiero? Entonces no pasa nada. Si da lugar a un leasing operativo, te transferí el activo. ¿Y en qué difiere de un leasing normal? ¿O qué sucede cuando no se ejerce o sí se ejerce la opción de compra que tú sí consideraste que era parte de los pagos? Es algo que vamos a meter todos los números en la próxima clase. Así que el jueves vamos a estar solamente haciendo ejercicio. ¿Dudas? ¿No? Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, que Chao, esté profe, que bien. estén. Chao. Chao, chao.